que nos conteste a 3 o 4 preguntitas, Fernando, y de una manera muy rápida. Y quizás la primera, primero bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y gracias por el secuestro. Es decir, yo dejo que me secuestréis cada 15 días en estas condiciones. A ver, te preguntaríamos sobre el proyecto lingüístico y en concreto, ¿por qué animarías a un centro a que realice su proyecto lingüístico? ¿Qué ventajas tiene el realizar un proyecto lingüístico? Vale. Bueno, yo creo que la justificación es muy sencilla. Si tenemos la idea de que en un centro solo educan, solo enseñan, solo permiten el aprendizaje los profes a título individual, no hagamos proyectos lingüísticos de centro. Si el centro es un espacio de aprendizaje, el proyecto lingüístico de centro está justificado. Porque el proyecto lingüístico de centro no es más que la puesta en valor de los recursos, principalmente humanos, pero también materiales y recursos bibliográficos, recursos digitales que tiene el centro para potenciar esa competencia. Es decir, es la creencia en el centro educativo como espacio de aprendizaje. Y es movilizar todas las fuerzas del centro educativo, en este caso en aras de una competencia concreta, la competencia en comunicación lingüística. Bueno, pues quizás al hilo del proyecto lingüístico, centrándonos en la didáctica de las lenguas, aprendizaje, enseñanza, aprendizaje de lenguas, si echamos un poco mirada atrás, ¿no? 10 años, por ejemplo, ¿cómo ves tú la evolución de la didáctica? ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Cómo se enseñan las lenguas? ¿Cómo se aprenden? ¿Qué cambios resaltarías como los más interesantes, relevantes? Bueno, yo creo que hay que, quizás subiendo a 10.000 metros de altitud, hay que comprender que cualquier cambio cultural es lento, en cualquier esfera de los sistemas sociales. Nosotros pues, funcionamos dentro de una cultura de enseñanza, y los cambios dentro de esa cultura son lentos también. Pero yo creo que empieza a ser muy evidente que hay muchos compañeros y compañeras de lenguas en general que empieza a apostar con claridad por un enfoque comunicativo. Lo que ocurre es que en el 2015 esto parece increíble que lo digamos con tantos matices, y que utilicemos además toda la modalidad posible de nuestra lengua para decir creemos que puede que... Pero creo que el movimiento empieza a ser evidente. A esto han contribuido una gran amplitud de factores. Primero, la obviedad de que a través de la atención a la forma, a través de los sistemas muy formalizados de enseñanza, no se mejora la competencia, la influencia de las evaluaciones diagnósticas, de las evaluaciones externas, también pues cierta revisión dentro de los libros de texto, aunque hay que decir que esto en realidad siempre ha sido un factor que ha tirado hacia atrás. Es decir, el libro de texto ha sido un ancla para muchos cambios, pero en positivo pues yo diría que se empieza a observar un cambio que yo creo que va a ser definitivo por propuestas comunicativas en las aulas de lenguas, con matices y todavía con tareas por hacer, pero en positivo creo que ese es el gran cambio. Yo sigo un poco en esa línea. Aprendizaje basado en proyectos, congresos, foros, publicaciones, pero ¿realmente los centros aplican un aprendizaje basado en proyectos? Es decir, ¿el aprendizaje basado en proyectos está realmente relacionado con un enfoque competencial? Bueno, y hay dos preguntas. El aprendizaje basado en proyectos parece que sí está claramente vinculado con el enfoque competencial. El aprendizaje basado en proyectos genera situaciones comunicativas en el aula, por definición. Es decir, plantea un problema, hay que buscar información, hay que crear contenidos para que esa información sea de calidad, hay que procesarla, resolver un problema, hay que interactuar en el aula. Es decir, no hay trabajo, no hay aprendizaje basado en proyectos sin interacción. Con lo cual la relación entre aprendizaje basado en proyectos, planteamientos, enfoques comunicativos y desarrollo competencial parece razonablemente clara. Lo que ocurre es que antes has hecho otra pregunta, y es si los centros están trabajando por proyectos. Bueno, yo creo que realmente estamos en lo que yo diría el primer momento del boom de los proyectos. Es decir, los proyectos es una metodología con más de un siglo de antigüedad, pero creo que nunca ha habido tanta difusión acerca de qué significa aprender a través de proyectos, nunca ha habido tanto movimiento, es digamos uno de los temas de moda. Es parte de, del zeitgeist, del espíritu de los tiempos. Esto tiene puntos
a favor y en contra. Es decir, hay gente que dice los proyectos son interesantes, desarrollan competencias siglo XXI, competencias blandas. Hay gente que también dice, y tienen parte de razón, los proyectos son parte del proceso de mercantilización de la escuela, es decir, tienen también sus aspectos que tenemos que mantenernos a visor, pero es que creo que nunca se ha hablado tanto de proyectos en la escuela como hoy. Entonces, a la pregunta si estamos ya trabajando con proyectos, creo que la respuesta más seria por mi parte es: estamos empezando a trabajar por proyectos. Venía yo hoy en el coche y uno de mis compañeros me comentaba que a una iniciativa que hemos propuesto en el CEFIRE de Valencia se han apuntado 90 centros a la Semana de los Proyectos, una línea en la que llevamos ya bastantes años trabajando. Bueno, es decir, hay interés. Yo creo que muchos compañeros y compañeras están buscando una manera distinta de trabajar, y los proyectos parece que es una de las líneas que satisface, bueno, buena parte de nuestras demandas en este momento. Pues Marimar, última pregunta. Sí, bueno, pues como dentro de tu apretada agenda estos días aquí en el País Vasco, es una cita con los compañeros y compañeras de Pacer Blog, donde vamos a trabajar en torno a la gamificación, en torno a dos ideas de gamificación, pero con respecto en concreto al aprendizaje, a la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Dos apuntes, dos... Muy sencillo. Lo primero que me viene a la cabeza, porque creo que además son dos de las claves de la gamificación: narración y escenarios. Es decir, todo juego es una narración, es un viaje. Decía hace poco a un compañero, incluso el Trivial es un viaje. Lo que pasa es que se mueven quesitos, pero los quesitos son aventureros que van recorriendo un escenario. Entonces yo hablaría de creación de narraciones y escenarios, que son los que generan la comunicación, que son los que parten en búsqueda de una solución para un problema. Gamificación y aprendizaje basado en proyectos casan muy bien porque comparten muchas estructuras, podríamos llamarlas estructuras profundas. Y en mi humilde opinión, narración, la creación de una narración en el aula y la creación de un escenario en el aula, con sus personajes, con sus relaciones entre ellos, con su problema, con la búsqueda de la solución, etcétera, etcétera, son dos de las claves de la gamificación que de alguna manera potencian el aprendizaje de lenguas y el desarrollo de competencias. Bueno, esto ya no es una pregunta, Una petición. una petición, sí. Sí, recomiéndanos una lectura profesional en este contexto en el que estamos hablando de profesores, profesoras de lenguas, preocupados con los proyectos, con nuevas tecnologías, con nuevas maneras de trabajar en el aula. Pues yo, si me permites, voy a barrer para casa, pero no para mi propia casa. Es decir, quien quiera saber lo que yo he escrito, pues nada más que tiene que mirar en mi web, pero sí para mi casa, universidad, porque un grupo de compañeros, yo diría grandes compañeros y grandes profesionales, Juan Mata, Pilar Núñez y Pepe Rienda, acaban de publicar un libro en la editorial Pirámide, Didáctica de la Lengua y la Literatura. Yo creo que va a ser un libro muy interesante de leer, está calentito, hace una semana que salió. Es un libro muy potente, colectivo y colaborativo, realmente actualizado hasta el día de ayer, y yo creo que va a ser una de esas lecturas importantes para los próximos meses. Bueno, pues lo apuntamos, como libro de cabecera. Muchas gracias, Fernando, por habernos cedido estos momentos, y ha sido un placer. El placer es mío. Gracias.